En nuestro programa seguimos con especial atención cómo se forma una empresa, qué caminos tiene que transitar, cómo hay que estimular a aquel que pretende hacerlo y sobre todo cuando llega una frustración y hay que seguir, insistir. ¿Cómo se llega al conocimiento para que sea una herramienta valiosa y concretar el objetivo? Hay hechos concretos, se viene trabajando hace tiempo y queremos conocer los resultados de ese camino y por eso está con nosotros el ingeniero Carlos Gallardo, que es el director de Innovación y Tecnología de la provincia. Bienvenido, Carlos, gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, es un trayecto de la empresa que al caminar se tiene que encontrar con dificultades hasta que se presenta como tal. Vaya desafío. Exactamente, sí, desde el CESI, Centro de Economía de Conocimiento e Innovación, que se inauguró con esta gestión, que está sito en la calle Central y Catamarca, en la esquina, frente al OCE. De ahí se está trabajando en proceso de acompañamiento, asistencia técnica y financiera también a las empresas, sobre todo nuevas empresas o ideas de negocio que quieren evolucionar y que de alguna manera necesitan ese apoyo, ¿no? Se ha dado la etapa de preincubación de algunos proyectos. ¿Qué quiere decir la preincubación y cuál es la diferencia con algunas empresas que ya están un paso más adelante? Sí, la preincubación tiene que ver con trabajar sobre todo la idea del proyecto, la idea de negocio, ¿bien? Porque muchas veces tenemos una idea, nos gusta, nos enamoramos de esa idea de negocio, pero para que realmente funcione y sea exitosa, tenga potencial, tiene que pasar algunas otras cosas, ¿no? Sobre todo poder validar esa idea, validar el problema que aborda esa idea, digamos, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando o proponiendo algo que ya está solucionado o que el cliente simplemente no necesita o no elige. Entonces la preincubación tiene que ver con esa etapa de trabajar la propuesta de valor del emprendimiento, que vamos a ofrecer como distintivo, por qué nos van a elegir, y validar, por ejemplo, eso que decía recién, el problema, y trabajar un poco el modelo de negocio, el equipo, todas esas cosas que muchas veces uno, por ser quizás demasiado técnico, ser un investigador, no lo conoce o no sabe cómo trabajarlo, o simplemente porque es un emprendedor y como decíamos recién, no tiene muy claras estas cosas y no tiene quien lo acompañe. Entonces, el proceso de preincubación trabaja eso a través de mentorías, a través de capacitación, de acompañamiento de profesionales. En este caso, un proceso de 2 meses que se realiza, como decía, en el CESI y de forma también virtual, con algunos mentores que están en otros lugares de Argentina, ¿no? Trayendo también capacidades de otras provincias que por ahí tienen mucho que ver con más experiencia o con más conocimiento que quizás todavía no tenemos acá. Perdón, en esta cohorte se ha presentado el apoyo de la provincia de Córdoba. ¿Qué puede aportarle Córdoba a las ideas de San Juan en esta preincubación? Exacto, estamos trabajando con FIDE. FIDE es una fundación para la incubación de empresas que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Y como decía recién, ellos de alguna manera vienen haciendo este trabajo hace más de 30 años, entonces tienen esa experiencia, ese know-how, y ese conocimiento que logran volcar un poco con estas inquietudes o estos nuevos proyectos de San Juan. Carlos, dando un paso al costado desde su lugar, que usted tiene un panorama amplio y mirando el terreno sanjuanino en ese aspecto, ¿el sanjuanino se está animando a emprender más últimamente esta cuestión que se va avisorando del auge de la minería y todo? ¿Está invitando al sanjuanino común a meterse un poco más y arriesgarse un poquito más? Yo creo que sí. También hay un contexto que te lleva como a salir un poco de la zona de confort y empezar a evaluar algunas cosas, por ejemplo, en la misma universidad, ¿no? Con los investigadores nos pasa un poco eso, que hacen investigaciones muy buenas, que pueden tener un impacto muy positivo para nuestra provincia, pero muchas veces bueno, eso quedaba en un paper y un poco por la coyuntura también empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos
también llevar eso a un emprendimiento, cómo puede impactar realmente, digamos, ¿no? Cómo salir un poco del laboratorio y cumplir ese rol de emprendedor, ¿bien? Por eso es que se los capacita y se los acompaña un poco también en esa salida, de alguna manera, hacia el mercado, ¿no? Y en otros casos también, por ejemplo, vemos muchos profesionales que se acercan al CESI a través del consultorio de innovación, que es otra herramienta que tenemos ahí, y bueno, quieren también de alguna manera salir quizás de esa zona de confort de lo que vienen haciendo siempre para pasar a otro perfil más emprendedor, digamos. Un pasito más. Claro. Exactamente. Un pasito más. También nos llegan muchos chicos jóvenes que quizás son los que están más vinculados a la tecnología, a estos cambios, ¿no? Que evolucionan muy rápido. Y bueno, vienen también con muchas inquietudes, con muchas ideas, son muy creativos. Entonces, también desde ahí vamos trabajando esas habilidades tempranas, digamos, o esas vocaciones tempranas. No hay que dejar que se vayan, no hay que dejar que se vayan. Exactamente. Hemos tenido varios aquí en nuestro programa que han presentado sus aplicaciones, el servicio aquel, hacia dónde pretenden ir, y realmente ahí se ve una inquietud flagrante. Hay que retenerlos acá. Exactamente, y tenemos incluso en este proceso de preincubación varios chicos jóvenes que están trabajando algunos emprendimientos en ese sentido, ¿no? Muy bien. Osvaldo le mencionaba recién la minería. ¿Hay algunas ideas ya en etapa de preincubación que ofrezcan soluciones para la minería del futuro? Sí, sobre todo lo que tiene que ver con más el perfil de proveedor, digamos, en cuanto a logística, por ejemplo, en cuanto a seguridad, también lo que tiene que ver con el tema medioambiental vinculado a la minería. ¿Bien? Hemos trabajado también en algunos procesos de preincubación anteriores, el año pasado, algunos proyectos que tienen que ver con la reutilización o, por ejemplo, buscar optimizar el uso de los neumáticos en la minería, que sabemos que tienen un alto costo y que tienen después un problema con... Sí, con la acumulación. Exactamente. Entonces, bueno, gente que está trabajando en esos aspectos y que va a impactar o ya está impactando de alguna manera de lleno en ese vertical minero, ¿no? ¿Y cuáles han sido las otras soluciones más destacadas en esta etapa de preincubación que han llegado así al CESI para empezar a trabajarse con mentorías? Bien, hay otras soluciones, por ejemplo, vinculadas a lo que tiene que ver con lo agrícola, ¿no? También nuestra provincia tiene ese vertical agroindustrial, si se quiere, y tiene también una problemática que está relacionada con el agua, ¿no? Con el uso eficiente del agua. Entonces, por ese lado también estamos trabajando varias iniciativas, por ejemplo, una herramienta que tiene que ver con la optimización del agua de riego para cultivos, ¿no? Entonces, ¿cuánto realmente de agua tengo que aplicar? ¿En qué momento? Es decir, vincular estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, algoritmos y algunas otras, para indicarle al productor, por ejemplo, cuál es la cantidad de agua exacta que tiene que aplicar y en qué momento, ¿no? Optimizando ese uso. Y otros casos que tienen que ver también con investigadores que están vinculados a solucionar problemas agrícolas, como un robot que detecta plagas en plantas y en forma automática, de alguna manera, determina qué aplicaciones hay que hacer de insecticidas, por ejemplo, o qué tipo de insecticida. Otros que tienen que ver con trabajar con semillas más resistentes a la realidad de escasez de agua. Entonces, bueno, son muy interesantes porque tienen una base también científica, muchos de estos proyectos, ¿no? Claro. Gallardo, usted dijo que esta oficina, el CESI, ha sido implementada en esta gestión de gobierno. Antes no existía. ¿Ustedes tienen contabilizadas las empresas que están en camino a convertirse como tales y el proceso por el que van atravesando, de modo tal de mostrar fácticamente cuántas empresas o situaciones nuevas se han dado? Sí, comentarles que desde ahí estamos haciendo todo un proceso, un trayecto, distintas etapas para las empresas, que comienza con el consultorio de innovación, como les comentaba,
que cualquier persona que tenga una inquietud, una idea vinculada a la innovación puede acercarse por el consultorio. Ya hemos atendido más de 80 proyectos que se han acercado y que de alguna manera han recibido asistencia técnica con un consejo de innovación. Todo eso es gratuito, entonces cualquiera puede acercarse, los esperamos ahí. Y luego de eso como la puerta de entrada a los otros procesos de preincubación, de incubación y aceleración que se llaman, ¿no? La preincubación, como decíamos, esa etapa que sigue luego consultorio para trabajar un poquito más en profundidad la idea. La incubación tiene que ver después ya con el negocio en sí, digamos, ¿no? Son 4 meses de trabajo de asistencia técnica para trabajar esos temas. Y luego la aceleración ya tiene que ver con empresas que han podido evolucionar y tienen que dar un siguiente paso, ¿no? Por ahí buscar inversores o poder escalar. Entonces también las acompañamos en ese proceso de evolución. Y usted habló también de un apoyo económico. Exacto. Todo esto está vinculado a algunos otros programas o herramientas de la Secretaría que ya, bueno, de alguna manera prevén el aporte o la ayuda con ANRs, aportes no reembolsables, que son muy interesantes y muy beneficiosos para los emprendedores porque, ¿no es cierto?, que no hay muchos ANR hoy por hoy para eso. Y el emprendedor en estas instancias, etapas tempranas, digamos, tampoco tiene la capacidad o encuentra financiamiento para seguir adelante. ¿De dónde sacar la plata? ¿No? Exacto. Entonces, bueno, recientemente se ha relanzado un programa que ya veníamos trabajando en el pasado que tiene que ver con economía del conocimiento y que pueden aplicar, digamos, este tipo de proyectos hasta 15 millones para poder evolucionar sus ideas y trabajarlas. Lógicamente, con un compromiso a rendir de alguna manera y nosotros controlar lo que han hecho con ese ANR. Que no se gaste en otra cosa que no sea para la Exactamente, porque no es un crédito, sino que de alguna manera es algo que se le da que no tienen que devolver, pero sí tienen que rendir. Tiene que ser efectivo. Y la verdad que los emprendedores o las empresas nos reconocen eso de que se los controle, lo ven bien, porque entienden que es también nuestra función de saber qué es lo que están haciendo y cómo lo han aprovechado, ¿no? Para nosotros es clave lo que usted acaba de decir, 80 empresas. Y desde Pensar San Juan vamos en busca de ellas. Queremos que estén aquí sentados explicando de qué se trata y qué es esto innovador que sin lugar a dudas por ese apoyo han obtenido. Así es que para nosotros es muy valioso y queremos agradecerles desde luego aquí su presencia. No sé si hay una pregunta más, Lucas. Sí, le quería preguntar por Hidracaps, porque aquí estuvieron los chicos del EPET número 3. ¿Cómo se hace una mentoría con ellos para que empiece quizá dentro de no mucho tiempo a ya estar en proceso de incubación esa idea? Exacto, sí. Bueno, con ellos vamos a trabajar en este proceso de preincubación. Es un caso especial porque es un grupo de estudiantes y que es un buen ejemplo también de esto que decíamos recién de los jóvenes que de alguna manera innovan. Y hay que trabajando mucho el equipo en ese caso, ¿no? Porque ellos arrancaron como un grupo de compañeros, ¿bien? Pero quizás no con esa idea emprendedora o esa formación. Entonces, trabajar mucho en ese sentido, en cómo fortalecer el equipo, qué roles van a tener, cómo de alguna manera pueden salir al mercado como empresa o emprendimiento, o sea, cómo toman un poco ese perfil y a su vez cómo trabajan con la escuela donde salieron, ¿no? Porque de alguna manera también eso se generó en la escuela, entonces hay que hacer un trabajo también ahí. Claro, menos laboratorio, más emprendedor, un perfil más empresario. Exactamente. Y como te decía, trabajar un poco también a veces este gris que pasa muchas veces que surgen proyectos de la escuela secundaria o técnicas y después no se sabe de quién es el proyecto, digamos, ¿no? O si puede evolucionar hacia el mercado porque es de la escuela o de los chicos, bueno, entonces por ahí queda ahí. Nuestra intención es justamente acompañarlos en ese proceso, porque por ahí no saben qué hacer o cómo manejarlo, ¿no? Por eso nos parece un caso muy interesante y que de alguna manera va a ser también un ejemplo para otros chicos que quieran evolucionar en ese sentido. Bueno, es nuestra convicción también el hecho de que promocionar esto y hacérselo conocer a la gente es muy valioso también, porque yo le aseguro que si bien en el ambiente puede estar eso bien metido y bien conocido,
este tipo de charlitas que tenemos aquí en este programa sirven mucho para abrir los ojos y para incentivar a otros más que se van a empezar a animar. Exacto, Así que se animen. Y muchas gracias. Le agradecemos muchísimo que haya estado acá. Muchas gracias a ustedes. Por favor.